Buenos días, estimados medios de comunicación. Agradecemos permanezcan en esta conferencia de prensa que hemos convocado 4 legisladoras que suscribimos un punto de acuerdo que está en el orden del día en esta tarde. Nos parece muy importante hablar de este tema, aunque es un tema muy difícil y complicado, y por eso mismo nos parece necesario que desde este lugar nos posicionemos. Tiene que ver con denuncias en materia de abuso sexual por parte de una persona que además ocupa un cargo de magistrado en la Ciudad de México. Y les digo que es un tema muy difícil porque desafortunadamente estos casos de abuso sexual en menores muchas veces quedan en la impunidad y pasan muchos años antes de que se descubran los motivos y generalmente no se sancionen a los culpables. Por eso es que ahora tenemos que llamar la atención sobre este caso de abuso sexual, sobre las denuncias de abuso sexual a sus hijas y particularmente porque se trata de un funcionario público en la Ciudad de México. El punto de acuerdo que estamos suscribiendo está dirigido en 2 sentidos. Por una parte, es un llamado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a fin de que se aceleren las investigaciones. El Ministerio Público en la Ciudad de México ha ya en 2 ocasiones emitido pruebas para judicializar las investigaciones de este caso y nos parece que ante los señalamientos es muy importante que la Fiscalía actúe de manera pronta y expedita tratándose de 2 menores las que están en juego. Y por otra parte estamos haciendo un llamado al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México con el objeto de que así como en otros casos el Consejo de la Judicatura Federal ha dado muestras de llevar debidos procesos, en este caso se pueda garantizar revisando las denuncias que hay con respecto a un magistrado y pueda separarlo de su cargo mientras tanto se realizan las investigaciones en su contra. Es la mejor manera de garantizar que las investigaciones no estén influenciadas por el cargo que él ostenta, por ser una persona que tiene influencia en los tribunales de la Ciudad de México y que con esta influencia está buscando pedir que las investigaciones en su contra avancen. En ese sentido, estamos acompañando este punto de acuerdo la diputada Adriana Dávila Fernández, Lorena Villavicencio y Verónica Juárez. Y les daría la palabra a ustedes para expresarse al respecto. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Es un tema que por supuesto lastima a todas las familias de México porque finalmente la violación se da, o por lo menos la presunta violación se da en el seno familiar. Para nosotros es muy importante también hacer un llamado a que ya se judicialice el tema. La Ministerio Público ha solicitado una nueva prórroga para poder iniciar este procedimiento. Creemos pues que el cargo del imputado, del acusado, que es un magistrado, pues está afectando y está lamentablemente interviniendo en estos asuntos y obviamente ante la falta de judicialización quienes más están sufriendo las consecuencias son las pequeñas que no tienen por supuesto más que de posibles víctimas derivado de una serie de estudios que ya se hicieron también en ese sentido. Por eso nuestro llamado a que ya no haya una prórroga más, la Ministerio Público ha insistido en eso y que de tal manera que cuando se empiecen este caso a judicializar se pueda deslindar las responsabilidades si no hay, obviamente, no se encuentran los elementos para comprobar la culpabilidad o inocencia de alguien, pues que se den en ese sentido, pero tiene que hacerse desde la judicialización y no desde la omisión que está pretendiéndose en este caso. Bueno, mis compañeras ya han señalado prácticamente cuál es nuestra postura respecto a este magistrado. Yo solamente quiero añadir que me parece increíble que con estos antecedentes que se presumen de abuso contra los niños por parte de un magistrado, el Congreso local de la Ciudad de México todavía se dé el tiempo de hacer una valoración de su candidatura para reelegirse. Entonces me parece que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que un agresor forme parte de una función pública y menos tratándose de un juzgador. Bueno, en ningún caso lo aceptamos. Y también nos parece muy grave que nuevamente vemos cómo los niños son abusados
y son absolutamente indefensos. Entonces, sí nos parece muy importante que la fiscal de la Ciudad de México tome cartas en el asunto, que ya se judicialice el tema y a la Judicatura pedirle que lo den de baja. No podemos tener un magistrado que está acusado de abusar sexualmente de sus hijos. Eso es inaceptable. Ese sería mi comentario. Gracias. Tenemos la siguiente pregunta de Claudia Bolaños de Contrarréplica. Buenas tardes. Pedirles si pudieran ser un poco más claras en este tema, si nos pueden dar el nombre, qué ha sucedido dentro del proceso, de cuándo es, cuántos años tienen las pequeñas, ¿verdad? Hablan de que son 2 niñas. Si nos pueden un poco más apoyar con los datos para poder manejar con más precisión la información. Son 2 niñas de 5 y 7 años. Hay una denuncia por parte de la madre en un proceso judicial que, por supuesto, no queremos dar los nombres de las niñas. Es evidente cuidar la identidad de las pequeñas. El padre, que es el denunciado, fue magistrado. Está en el proceso de ratificación. Ayer fue incluso su comparecencia y a nosotros nos parece que se ha detenido la judicialización de este caso. Es decir, después de la denuncia, después de presentar una serie de documentos, pruebas para hacer esta denuncia, no se ha querido iniciar este proceso por parte de quien deba hacerlo, que es concretamente el Ministerio Público, la Fiscalía, ¿no? Y bajo ese esquema, lo que nosotros hoy estamos pidiendo es que ya se inicie este procedimiento, que además las investigaciones que se hacen para este caso de 2 pequeñas de 5 y de 7 años, que han dado una serie de testimonios, que ha tenido una serie de estudios ya también periciales que dan paso a abrir esta carpeta de investigación, pues no siga deteniéndose, porque finalmente son casos en donde interviene una persona que tiene posiblemente estos vínculos de conflicto, no solo de interés, pertenece al Poder Judicial, y creemos que es uno de los motivos por el que se está deteniendo incluso el seguimiento a esta investigación. El argumento, los argumentos jurídicos solo hablan de un proceso de plazo, ¿no? Por no tener, ellos dicen, los elementos suficientes. Nosotros lo que creemos es que se está usando el cargo específico de esta persona, de este personaje que incluso ayer compareció ante el Congreso local para ver si es ratificado, pues justamente para evitar que se judicialice el tema. Ha habido otros casos en donde ante circunstancias de esta naturaleza, el Consejo de la Judicatura, ha optado por separar del cargo a estos magistrados, hacer las investigaciones y si no hay nada, regresan a su encargo. Si hay, se castiga. Y eso es lo que estamos pidiendo nosotros en este punto de acuerdo que se presenta el día de hoy por parte de las diputadas aquí presentes, más la diputada Verónica Juárez. Muchas gracias. Charo Ateta, de Animal Político. Hola, buenas tardes. Preguntarles si también, si se suman también al punto de acuerdo que se puso el martes por este mismo tema, pero de parte de la bancada del PRD, y si pedirían que entonces el caso pudiera pasarse quizá a la Fiscalía General, ya que mencionan que quizá por el cargo del magistrado no se está actuando a nivel local. Gracias. Todo lo que lleve a hacer justicia, por supuesto que tenemos que sumarnos. Obviamente no es un asunto de partidos, estamos aquí todas las integrantes de distintas bancadas, incluyendo la diputada Verónica Juárez, que es del PRD, que firma este punto de acuerdo. En tu reportaje has dado cuenta de algunos otros datos. Por supuesto que sería lo conveniente que ante la posible de conflicto de interés en la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República pudiera traer este caso. Sin duda sería conveniente. Creemos y queremos confiar en las instituciones y bajo ese esquema también estamos planteando pues que si ya está iniciado en la Ciudad de México este tema pueda darse seguimiento. Gracias. Por último, nuestro compañero de la jornada, que en un momento se presenta por aquí. Adelante, Enrique. Se viene corriendo. Ya mero llega. Buenas tardes, diputadas. Está por votarse una reforma en la Cámara hoy para sancionar a los ministerios públicos o cualquier autoridad que obstruya precisamente la investigación o coparticipe para facilitar que la pederastia no se sancione. Es decir, no es este caso que nos están ustedes presentando, no es un hecho aislado por lo que se ve, lo que propone la reforma. ¿Nos podrían comentar si se ha generalizado la obstrucción por parte de los ministerios públicos
o no se investiga o están coludidos o qué pasa ahí? Lo que pasa es que cuando se trata de menores de edad, pues siempre se desacreditan los dichos de los niños. Se pretende que es un invento, que incluso el propio magistrado que ahora está en su proceso de ratificación señaló que es con la intención de generar una idea negativa y no sea ratificado y afectar su carrera de manera política, y en realidad se desacreditan los dichos de los niños. Y entonces en ese sentido tenemos desafortunadamente que el caso del abuso sexual infantil en México es muy poco denunciado, y los pocos casos que se denuncian caen en la impunidad justamente ante este tipo de situaciones donde de entrada, como en este caso que les estamos presentando, se dilata la justicia. Es decir, ya ha habido 2 prórrogas por parte del Ministerio Público para poder proceder a formalmente abrir la carpeta de investigación, y es pues muy común que en este tipo de casos las influencias estén de por medio. Estamos hablando de un magistrado que está buscando ratificarse y el caso está además en su jurisdicción. Entonces, por eso nos parece importante, por una parte, que la Fiscalía ya no se dé más plazos para poder iniciar una carpeta de investigación y se generen las responsabilidades necesarias para poderlo investigar y sancionar en el caso de que lo haya, y al Consejo de la Judicatura pues de la Ciudad de México pues para que también tome cartas en el asunto. Ya ha habido antecedentes por parte del Consejo de la Judicatura Federal de separar de su cargo. E incluso también me parece oportuno, porque en el Congreso de la Ciudad de México también tienen conocimiento de esto, en el sentido de que no revisen la ratificación del magistrado, porque está envuelto en medio de este tipo de investigaciones y él está argumentando que no se han iniciado. Entonces, concretando, lo que nos parece muy lamentable es que desafortunadamente los casos de abuso sexual están presentes, hay pocas denuncias porque no hay los mecanismos adecuados para poder atender las denuncias, y las denuncias que hay presentadas están en la impunidad. Por eso necesitamos dar desde el legislativo soluciones fuertes a este tipo de asuntos y ponerle un alto a lo que está sucediendo en este caso en particular. La última pregunta, perdón. Yo quiero contestar también el tema de la pederastía. Quiero decirles que ya hay una iniciativa que está dictaminada por la Comisión de Justicia para hacer imprescriptibles los delitos que estén vinculados de abuso contra los niños en el tema de pederastía, pero además también está el tema de los funcionarios que están siendo negligentes, omisos, que tienen la responsabilidad de hacer, integrar las carpetas adecuadamente, clasificar bien los delitos, hacer los peritajes, para que se garantice el acceso a la justicia, y fundamentalmente tratándose de niños que son absolutamente indefensos y lamentablemente, y decirlo de manera categórica, normalmente las autoridades judiciales no le creen a los niños y son absolutamente indefensos. Por eso estamos trabajando fuertemente en la Comisión de Justicia con estos temas que van a salir como dictámenes en este mismo periodo, y que desde luego nos interesa que se asuma plenamente la responsabilidad de quienes hoy tienen en sus manos el inicio de estos procedimientos penales para lograr una sanción. Y en el caso concreto del magistrado, que es lo que nos convoca a diferentes partidos, decirles que esta causa es una causa común. Lo que estamos buscando es la justicia para niños, niñas, adolescentes y mujeres, que son temas que lamentablemente se han convertido en una pandemia en este país, y por eso estamos muy pendientes. Y decirles que también podemos y vamos a solicitar la cita con la fiscal de la Ciudad de México, para que nos dé una explicación de qué está ocurriendo con el caso del magistrado, y que veamos exactamente en qué situación jurídica se encuentra, y desde luego no bajaremos la guardia en este ni ningún otro tema. Entonces, con eso creo que damos respuesta al tema de la responsabilidad que tienen quienes participan en los procesos penales, como son los ministerios públicos. Gracias. La última pregunta, Alfredo Flores, de News México. Gracias. Buenas tardes, diputadas. Estamos viviendo muchos cambios en México de un año para acá, pero en el Poder Judicial y todo esto, judicatura y todo esto, como que va muy lenta la situación. ¿Van ustedes a impugnar como legisladores, buscando también al Senado,
para hacer esas, también llevar ya una revolución más fuerte ahí en el Poder Judicial, sobre todo en el tema de los niños, porque si uno va al Ministerio Público, ustedes lo acaban de mencionar y lo vemos todos, no criminalizan más a los niños como a todas las víctimas. Y ahí se ha hablado mucho de la corrupción del sistema del Poder Judicial. ¿Van a apoyar, van a hablar con Andrés Manuel para que ya se haga una revolución total ahí y ya no se optimice tanto a las víctimas, o vamos a dejar que ahí vaya, lleve su curso todo? Bueno, me parece, y podría hablar por muchas diputadas, no solo las que estamos aquí presentes, y por muchas mujeres que se nos ha negado el acceso a la justicia, que el tema de la justicia es un tema fundamental y que tiene que ser tratado para fortalecer, no desmantelar, fortalecer el sistema penal acusatorio, que se respeten todas las garantías, pero al final el tema más importante es realmente tener el acceso a la justicia y evitar la enorme impunidad que hay en este país. No hemos parado, no solo en la Comisión de Justicia, sino en las denuncias, en la atención de casos, cada una de las diputadas, y desde luego que esa es una misión que tenemos y una responsabilidad muy grande como representantes populares. Las mujeres sí queremos justicia para niños, niñas, adolescentes y para las propias mujeres. Y además es una exigencia que le estamos haciendo al Estado mexicano, quien tiene la obligación de garantizar este derecho plenamente, el acceso a la justicia y garantizar la integridad, la dignidad y el ejercicio de todos nuestros derechos. Muchas gracias, compañeros.